convence que van por mal camino y otras cosas. O sea que por esas ofertas de las religiones Z y otras, a la humanidad le hace perder sus buenos principios como ser humano, para convertirlos en grandes criminales o para estar en contra de la humanidad. O simplemente siervos de Dios o de las religiones y sectas. Pero no. Olviden que al entrar al paraíso terrenal de cada religión o secta posee inmediatamente el paso para entrar al paraíso de Dios purificado y proceder a entregar en vida todo lo material o riquezas a los discípulos de Dios, y de esta forma será la entrada triunfal al paraíso de Dios. Ahora, si desean algo especial como estar a la diestra de Dios o su Dios, primero tienen que matar, destruir, perseguir a la humanidad sin contemplación para tenerla como una consuetudinaria. Desde su origen hasta nuestro día, y así fortalecer la fe o creencias en la humanidad, y que nunca descubran el engaño, porque las religiones sectas y otras se encuentran en un mundo irreal, pero aplican todas las enseñanzas maquiavélicas en el mundo real para confundirlos, apropiarse de sus riquezas, crearles conflictos para que se maten los unos a los otros y muchas otras maldades, y de esta forma acabar la humanidad del mundo real que tanto odian, para que ellos sean felices y así engrandecer más su paraíso irreal, porque todos están en un maníaco en todo el sentido de la palabra, ya que están a un paso de la locura de creerse Dios o hijos únicos de Dios que saben la verdad y que deben respetarlos y obedecer y regalos de riquezas, etc. Pero cuando están en su estado meditabundo para pedir humildemente a Dios o al Dios que tiene protección divina a toda la humanidad, luego entra en trance en toda su magnitud. Y nadie debe molestar porque se encuentra en comunicación con el ser superior para recibir sus mensajes. Y debe ser de aplicación inmediata en cada religión cuando reciben los mensajes de Dios, ya que deben cumplir la obediencia de los que se creen dioses por su trance de elegido, o de lo contrario serán castigados. Entonces estos farsantes de las religiones, sectas y otras afirman que toda la criminalidad o maldad en contra de los pueblos es por mandato de Dios, que solamente están aplicando las revelaciones de Dios, pero a la vez todos estos actos tienen validez por la supremacía de las religiones, sectas y otras, pero el Altísimo de los líderes de cada religión o espirituales debe ser un gran orador grandilocuente para expresar con facilidad, profesión y poder de convicción a sus adeptos de cada religión, secta y otras. Acepten la palabra de Dios, que por medio de estos receptores que ha elegido Dios, según ellos, puedan divulgarla a la humanidad, y con humildad acepten la maldad como un camino a la purificación hacia Dios. O sea, que toda esa maldad y criminalidad en todas sus formas reprimida en estos siervos de Dios la deben de manifestar en contra de los pueblos, porque según ellos son un mandato de Dios. Entonces esto nos quiere decir que desde la aparición de Dios y los humanos se comenzaron a formar las diferentes religiones, sectas y otras. Pero surge con ellos la maldad y la criminalidad, pero se han fortalecido hasta nuestros días con la misma cronología de destrucción, persecución, aprobación y muerte en contra de los pueblos trabajadores. Pero ¿por qué todos estos actos tienen tanta acogida? Muy simple, porque Dios es el refugio de toda la criminalidad y a la vez se sienten protegidos para cometer estos actos de maldad y muerte. Entonces nadie me puede reputar en este sentido de que me estoy inventando las cosas, porque si analizamos con precaución la cronología de Dios, las religiones, sectas y otras, nos encontramos con toda la barbarie y maldad en todas sus formas en contra de la humanidad. Entonces se preguntarán, ¿por qué Dios? Por una sencilla razón. En todos los escritos de cada religión, secta y otras, se afirma que Dios guiaba y ordenaba estos actos terroríficos en contra de la humanidad. Y los eruditos en estos temas dan una exegesis completa a todo lo que me refiero.
pero también lo afirman los exegetas de todas las religiones, sectas y otras, pero también se refieren al origen de Dios, del Dios humano, que en sí todos están acompañados de estas hecatombes. Y la maldad más espeluznante hasta nuestros días. O sea, no pueden afirmar que Dios llama a un pueblo o a la humanidad en estos actos, debido a que nadie aceptaba las explicaciones que daban sus discípulos a su nombre. Entonces Dios se convertiría automáticamente en genocida al atacar la humanidad. Mientras tanto, este es el principio que están aplicando las religiones, sectas y otras en contra de la humanidad, por no obedecer a todos estos locos. O sea, la enseñanza de Dios es la maldad hacia la humanidad. Persíganse, destrúyase y mátese los unos a los otros, pero que sobreviva el más fuerte o poderosa en riquezas. ¡Qué enseñanza tan bonita de un Dios según los elegidos, que promulga la maldad, la barbarie, la persecución en todas sus formas, etcétera! Porque esto es lo que encontramos desde el comienzo en el caso de las religiones, sectas y otras, a nombre de un mandato de Dios, como la opresión, la persecución, el destierro, la obediencia, la muerte, el odio, la apropiación, la destrucción, libertinaje, las famosas inquisiciones, ejércitos de Dios, estados religiosos, diferentes cultos, etcétera, y muchos otros males que se aplicaban contra los pueblos por la populación generalizada de muchas religiones y dioses humanos, por el poder adquirido, pero a la vez se hacían respetar en cada imperio o estado para rodearse de poder y riqueza, compartido por un séquito exclusivo, donde afirman ser los escogidos por Dios para la continuidad de los pueblos, porque ellos escuchan a Dios o se revelan ante ellos por medio de alguna señal divina y quieren ser obedientes al pedido de Dios, y a la vez les exigía destruir, perseguir y matar, etcétera. ¿No les parece muy raro o sospechoso que un creador o un Dios esté revelando por sueños o señas el lado de la humanidad? Y sobre todo conllevándolos a que se maten los unos a los otros y muchos otros males. Entonces estaríamos ante un Dios criminal y no un Dios justo, que enseñe la convivencia, el respeto, los principios, la libertad, etcétera. Pero si analizamos con atención el tema, encontramos muchas diferencias como buenas y malas, porque tenemos un Dios bueno y un Dios malo, y un Dios humano y no justo, porque acepta todas las condiciones de las religiones, sectas y otras. Y para mí un verdadero Dios o creador debe cultivar solamente las enseñanzas del bien. ¿O no será que todo esto es una farsa por parte de las religiones y sectas y otras para ocultar la verdad y a la vez hacer creer que son los hijos exclusivos de Dios, para explotar el poder y las riquezas por el miedo de los pueblos, por el poder de Dios? Y el poder se lo confirió a los elegidos de cada religión, secta y otros, y de esta forma se aprovechan de la inocencia de los pueblos para la explotación total. Pero todos estos sinvergüenzas comienzan a pregonar que Dios les transmite lo que deben ejecutar por medio de estas revelaciones, como sueños o señas divinas y muchas otras cosas. Pero lo más chistoso es que comienzan a aparecer escritos ocultos o perdidos que daban la formación completa de cómo constituir una religión, secta y otra, etcétera. También es posible que algunos tengan buenas virtudes especiales y las utilizó para fomentar la maldad en todas sus formas, para buscar intereses personales. Entonces nos estamos dando cuenta que es un buen negocio religioso, económico y poderoso, que comenzará a crecer con todos estos cuentos. Y así se van fortaleciendo las diferentes religiones. Pero con todo ese regocijo eran muy felices, hasta que comenzó la brilla de un nacimiento muy especial. Entonces todos comenzaron a preocuparse y nos preguntamos, ¿por qué se preocuparon? Si se suponía que ellos eran los supuestos elegidos de Dios, ¿por qué tanto miedo? Muy simple, tenían un miedo de perder el poder de la tramoya, ya que se consideraban dioses en cada religión, secta y otra, pero que nadie los molestaría por el don de
intocables, y los pueblos estaban sometidos por Dios, por el Dios humano, estados, por las religiones y sectas y otras. Entonces, con el nacimiento de un tal Jesucristo, y su desarrollo fue como cualquier otro humano y buenas virtudes especiales, y se afirmaba que era el Hijo de Dios, hecho hombre, para redimir el género humano. Entonces nos estamos dando cuenta que Jesucristo es hijo de un Dios justo y creador, basado si esta cronología es verdadera, y no hijo del Dios farsante de las religiones, sectas y otras. Entonces me pregunto, ¿por qué se asustaron con la presencia de Jesucristo y enemigo acérrimo de todas las religiones, sectas y otras? O sea, el antirreligioso más grande de toda la época. Porque su única palabra que afirmaba con gran fervor era que existía un Dios, un ser supremo, que era todo belleza, etc. Y basados en estos datos también nos damos cuenta que no constituyó o fundó alguna religión. Y lo que más le gustaba era peregrinar para enseñar que existía un Dios. Y su palabra se basaba solamente en eso y enseñar buenos principios. Era independiente de todas las religiones. Su convivencia era con los pueblos hasta su muerte. Y muchos se atreven a afirmar que Jesucristo murió por la humanidad. Pero yo creo que es al contrario. La humanidad mató a Jesucristo por temor a un Dios verdadero y justo. Tiene miedo de encontrar la verdad. Mientras tanto, con este percance, la historia de la humanidad se divide en dos partes, una antes de Cristo y otra después de Cristo. Ahora, ¿para qué sirvió este sacrificio de Jesucristo? Para nada. Y la humanidad no ganó algo, porque todo continúa igual. Pero los unos que ganaron fueron las religiones, sectas y otros, ya que continuaban por el mismo camino desde su origen hasta nuestros días. O sea, la misma maldad. Y por otro lado, la muerte de él fue peor porque comenzaron a constituir religiones a nombre de Jesús o cristianas, dizque para enseñar la palabra de Dios y basadas en las de Jesucristo, que se convierte en algo peligroso porque estas son peores que las otras en su maldad. Pero dejando a un lado el horror de todo esto, ¿qué enseñanza nos deja las religiones sectas y otras antes de Cristo y después de Cristo? Una sola mierda, que no sirven para nada. Por algo sencillo, no aprendimos nada del pasado y sus secuelas, pero solamente ha servido para fomentar más la maldad y la criminalidad, porque han adquirido más poder y a la vez surgen nuevas corrientes de religiones, sectas y otras, que atentan contra los principios de la humanidad y la libertad. Pero nos encontramos con muchos ejemplos desde el origen y todas las cronologías de cada época hasta nuestros días, de un Dios, del Dios humano, religiones, sectas y otras. También actúan como estados religiosos, reencarnados, ejércitos de Dios, religiones terroristas, iluminados, espiritismo, adoración, imágenes, protestantes, cristianos, culto de ídolos o profetas, todas las corrientes de Jesucristo y sus reencarnados y muchas otras. Entonces todas estas religiones, sectas y otras, cuyos principios se basan en un Dios protector de toda su criminalidad, apropiación de tierra, riqueza de estados y otras. También tenemos persecuciones, destrucción, muerte, mujeres serviciales a los dioses humanos e iluminados, apropiación de estados para destituir imperios o el paraíso de exclusividad de los iluminados, y apartando a los pueblos en sus oportunidades de supervivencia, conllevándolos al abandono, o sea, desplazados a los tugurios. También los encontramos patronizando toda clase de violencia y hasta revoluciones pacíficas o violentas, o pregonan integración de estados y riquezas, y trabajo exclusivo al grupo de idiotas realizados, y muchas otras cosas para fortalecer su fortín de poder, aduciendo igualdad, mientras los líderes parecían a sus adeptos que utilizan para hacer creer el principio de su religión, secta y otra. Mientras tanto encontramos muchas cosas muy graves y malas con la anuencia de las religiones, sectas y otras, fortalecido con el Dios y los esclarecidos. Entonces esta farsa de ellos no sirve para nada, ni antes ni después de Cristo, porque es
el quid de su proceder y misántropos, y por eso la persecución a los pueblos, porque según ellos son muy ingentes y los pueblos se deben de humillar para rendirle respeto como seres insignificantes. Por eso son así las religiones sectas y otras, como unas inverecundas. Pero debo aceptar con mucho respeto que antes y después de Cristo encontramos una diferencia muy grande en ellas desde su origen, ya que en cada época y hasta nuestros días aceptan los cambios y la modernización en su conjunto sin perder detalles, porque se preparan para perseguir, destruir y matar, ya que en cada época la evolución de nuevas armas y más sofisticadas, efectivas, y el poder destructivo no tiene límite hasta nuestros días. Pero en el presente tienen a favor armamento muy poderoso y letal para que estas organizaciones sean muy felices y puedan rendirle con la humanidad perseguida, humillada y la muerte una gran ofrenda a su Dios, porque todas las religiones aseguran el fortalecimiento de sus guías espirituales y la mortandad es un símbolo representativo a su poder. Y gloria a Dios, por lo que todos se han convertido en guaridas de todas las formas o manifestaciones de maldad y violencia, con el objetivo de ocultarse tras ellas para una oblación muy especial y el perdón de Dios, y la fortalezca en estados, actividades de maldad y violencia, porque todo lo hacen por su Dios. Y de esta forma se han protegido de cualquier calamidad. Pero a la vez uno no logra entender por qué estas personas perdonan y ocultan a esta clase de individuos como si fueran una autoridad moral. Pero ahorita que sean castigados con todo el fervor de la ley y la justicia no siga siendo alcahueta de estos actos hórridos y paguen sus delitos. Mientras tanto, yo hasta donde tengo entendido que el verdadero juez que perdona o culpa a un ser humano es la muerte, y Dios en su reino para su culpabilidad o inocencia, y tome las medidas necesarias en el mundo de la muerte y la espiritualidad, porque en vía de las leyes juzgarán su inocencia o culpabilidad. Pero en términos generales, no se puede seguir aceptando que las religiones sectas y otras sean la guarida de la maldad y la violencia en todas sus formas, como guerras, terrorismos, extorsión, secuestros, corrupción, genocidas, ladrones, políticos corruptos, guías, asesinos, persecutores, abandono de niños, ancianos, locos, violación de niños, salarios altísimos, guerrilleros, paramilitares, fuerzas de seguridad, revoluciones, las clases sociales alta, media, baja y muchas otras formas de maldad y violencia, porque las religiones sectas y otras no tienen el derecho a juzgar en vida ni después de la muerte. Solamente pueden ofrecer una orientación como ser humano y no como Dios. Así, los guías y los poderosos no nos maledicencia a los pueblos por no dejar perder nuestros principios, costumbres y la libertad como un mandato de un verdadero Dios o algo desconocido que no acepta a estos chiflados imitativos para ser poderosos e inmortales. Pero de un momento a otro se escucha un baladro retumbante en todo el etéreo. Es el baladro de los adeptos o creyentes en su máxima ingenuidad, que afirman que mis conceptos no tienen fundamento de referirse de esta forma de las religiones, sectas y otras, para concluir que estoy confundido, loco, resentido, amargado, que me inventó todas estas historias, que soy el anticristo, que estoy en un ofuscamiento por el odio, un reencarnado maligno, sin oficio, grosero, luzbel, irrespetuoso, infamador, ínfimo y muchos otros calificativos. Pero yo los entiendo y admiro por vivir en un mundo irreal, donde todo es felicidad alrededor de los adeptos o creyentes, que se dejan confundir por el temor que le tienen a Dios o a su Dios respectivo que tienen con un nombre diferente. Pero es acá,
Cuando se aprovechan de estas debilidades para que crean en cualquier religión, aceptando su reglamentación para la convivencia y oración a Dios, y este a su gusto, ya que cada una mostrará su belleza y su régimen constituido para el ingreso del creyente, pero a la vez afirman que es la mejor de todas las religiones, sectas y otras, por la calidad y nobleza de sus integrantes, sus riquezas y lo importante del orden de su respeto, igualdad, la recreación y muchas otras cosas. Por eso a los adeptos o creyentes se entretienen con una propiciación para que sientan esa paz interior y de esta forma ayudar a sus semejantes con estos actos representativos en humildad, sencillez, etc., para cultivar el amor a Dios y perdonen sus pecados, para ayudar al prójimo en algunas necesidades básicas y orientarlo con la palabra de Dios, para que fortalezca su espíritu y el amor a Dios o su religión, secta y otra, con el objetivo que les dé más fuerza y continuar con sus labores cada día, pero que algún día logre terminar su sueño de igualdad entre la humanidad y Dios y muchos otros actos divinos, misericordiosos a estos compromisos. Bueno, lo importante de todo esto es que los ingenuos, o sea, los adeptos y creyentes de cada religión, secta y otra, se encuentran felices, en armonía, en convivencia, etc., para que todas estas creencias los ilumine más y puedan encontrar la verdad y se acerquen más a Dios o al Dios en que creen, pero con diferente nombre, pero al fin y al cabo el mismo Dios, para que vivan con una paz infinita. Pero debe ser bello todos estos acontecimientos y a la vez estar en un mundo irreal, imaginario, donde todo es tranquilidad, felicidad, holgados, bien quistos, dedicados a la oración, etc. Sin embargo, no pasa nada, porque todo es perfecto, no les falta nada. Y magnificar para gran vida. Pero mejor salgamos de este letargo de lo irreal para continuar en el mundo real, donde las religiones, sectas y otras triunfan sobre los adeptos y creyentes ingenuos que están en su máxima expresión, la tráutica, mientras los líderes fundadores están en su máxima expresión de ausencia y el engaño que en sí es estar en contra de la humanidad. Pero a la vez nos estamos dando cuenta de la doble moral de estas mismas, porque los guías, los líderes, dueños, etc., están al acecho del poder, las riquezas, apropiaciones, perseguir, destruir y matar, y muchas otras cosas más de maldad. Entonces los adeptos y creyentes sirven de fachada, debido a que nuestros ellos están en su bienquistar, pero entregados a un estado de excitación y fe a Dios en sus respectivas creencias. Entonces se puede hablar tranquilamente de la doble moral, porque se están aprovechando de las circunstancias o simplemente son unos oportunistas a la nobleza de los pueblos por el amor que sienten a Dios y sus creencias. Da mucha tristeza ver este espectáculo deprimente de utilizar a los adeptos y creyentes para que la criminalidad y la maldad actúen libremente disfrazados de ovejas mansas y lo único que son unos lobos feroces, hambrientos de poder, riquezas, etc. Pero esto lo han logrado atacando a la humanidad para dichos objetivos y no se detendrán hasta someter a los pueblos con el poder de Dios según ellos. Entonces las religiones, sectas y otras fundamentarán sus principios para que la humanidad les tenga miedo, ya que la mortandad no se detendrá a aquellos que no acepten el sometimiento, porque según estas ya tienen Dios humano. Por eso quieren revivir el pasado, o sea, antes de Cristo y después de Cristo, cuando tenían Dios humano. Y en nuestros días por toda la tierra encontramos dioses humanos e independientes para someter a los pueblos, o los encontramos con estados soberanos o imperios. Entonces los vamos a conocer como el Dios humano del poder, por la dominación del Estado con sus riquezas. Y a los pueblos, ahora, nos encontramos con una triste realidad, que haber logrado la hecatombe fue de grandes proporciones en contra de su pueblo, y los sobrevivientes se encuentran en un estado de sometimiento, le rinden culto, respeto, pero fuera de todo esto,
En su estado ha ordenado que a lo largo y ancho, en toda su estación, estatuar de todas las formas para que los pueblos le rindan una iconolatría, y para complementar la dicha se deben de venerar con respeto en todo su territorio, o de lo contrario pueden ser ejecutados por el respeto al monumento del dios humano. Y para colmo de la desgracia se constituyen alianzas de las religiones, Z y otras con gobiernos corruptos o totalitarios, izquierdas, derechas, paramilitares, guerrilleros, fuerzas de seguridad, políticos corruptos, fuerzas de seguridad privada, la criminalidad en general y muchas otras, que se convierten en una bomba de tiempo contra la humanidad. Y las hecatombes serán de grandes proporciones para buscar el poder absoluto y la apropiación de las riquezas, tierras y otras, mientras someten a los pueblos a diferentes regímenes constitucionales y obediencia total, o de lo contrario serán perseguidos, destruidos o muertos por la alianza de estas organizaciones no criminales y criminales. Entonces, para un mejor comprender, las llamaremos clases sociales criminales, donde el bien y el mal es la unión perfecta de la sociedad criminal en todas sus esferas sociales, como la alta, media y baja, que en términos generales son un conjunto de alineados que utilizan la violencia y no violencia para la apropiación de estados y matarán a los pueblos para el control general, para ofrecer todo esto como una ofrenda a Dios y al Dios humano del poder. Pero todos se preguntarán el por qué de estos individuos, organizaciones, religiones, etc. y otros estados políticos, etc., donde cometen estas cosas anómalas y de horripilación, acompañada de hecatombes, o sea que toda esta maldad en contra de la humanidad. Pero nos damos cuenta que no les importa nada, por una sencilla razón, que estos idiotas son siervos de raza superior, como la del poder absoluto, la del Dios y religiones, etc. y otras, los puros de las clases sociales, los que han logrado superar los niveles hasta llegar al nivel superior como un Dios humano, etc. Entonces nos damos cuenta que llegamos al círculo del poder absoluto y nadie conoce, porque son los fantasmas del mundo y los autores intelectuales terroríficos y de las hecatombes, ya que son que se consideran los sumos de la criminalidad, pero lo que más les gusta es estar en contra de la humanidad para lograr su supremacía y el poder. Absoluto en el mundo para seguir viviendo en el mundo irreal. Pero también se van a preguntar de cómo lo hacen o qué les ofrecen estos idiotas para convertirse en siervos fieles y muchas cosas más, como el poder en círculos inferiores para el control de las riquezas. También pueden advertir en lo que quieren: matar, robar, destruir, apropiación, perseguir. También están autorizados para fundamentar revoluciones violentas o pacíficas, pero que se debe ejecutar con sutileza y con engaño a los pueblos, haciéndoles creer que son la salvación, y de esta forma se aprovechan para destruir, perseguir y matar. Es lo que más les agrada. Actos terroristas, secuestros, pueden explotar el poder político, también pueden administrar el crimen organizado a su antojo, pueden constituir religiones, etc. y otras, o declarar guerras a otros estados o constituir regímenes democráticos o totalitarios, siempre y cuando estén bajo el control de los idiotas. También buscarán la forma que les otorguen salarios altísimos o vitalicios, porque estos serán los puestos que ocuparán los nuevos dueños en el futuro, y ellos no aceptan cualquier cosa insignificante, y las empresas pueden gastar en atenciones lo que quieran según el rango de importancia. Pueden derrochar o mandar en la administración mal o llevarlas a la quiebra, y nadie puede contradecirles así está mal. Pueden ejecutar todo el poder para subyugar a los pueblos, para que obedezcan y tengan miedo. Nunca se les podrá ver por sus faltas y muchas otras cosas muy graves. Los apoyarán con sistemas de acracia para que el caos adquiera mayor importancia y más violento entre los pueblos, para luego decir que aplican principios de Dios y Dios humano, porque todos somos hermanos y la igualdad de decidir entre los pueblos como sumisos, y que para lograrlo el sacrificio de humanos es muy importante a la causa, como la destrucción de otras.
pero que debe ser así, según los idiotas. Pero yo les recuerdo que para encontrar una igualdad entre los pueblos, primero se debe instituir un orden, porque la humanidad no es igual, ni sus principios o costumbres, somos razas e intelectos diferentes. Pero sí podemos encontrar una igualdad que es la convivencia como seres humanos. Porque la otra igualdad que ustedes se refieren, en que todos somos iguales, es la explotación como esclavo. Ahora, mientras todos creen que somos iguales, se entretienen pensando en que va a ser igual a otro. Y los demás disfrutan las riquezas por ingenuas en creer lo que no es. Pero se seguirán preguntando cómo es posible que estos siervos idiotas sean tan sumisos al gran amo del poder absoluto, los fantasmas del poder. Por otra razón sencilla de explicar, les hacen creer a los idiotas que son elegidos, iluminados, etc. Y los supremos del poder absoluto les ofrecen mujeres serviciales o niñas, y que esta ofrenda es para fortalecer a Dios y a la vez purificar cada raza, y de esta forma generar a las mujeres para la continuidad de esta raza maldita. Ahora, si entendemos por qué estos idiotas atacan a la humanidad, ya que en cada generación viene precedida estos engendros malignos, o sea, generación tras generación, desde el pasado hasta nuestros días, nos rigen estos engendros malignos e inicuos, que están enloquecidos por una doncellería. Por eso todos estos traidores venden un estado y sus pueblos, los acaban, destruyen, les regalan, los roban, los matan, los persiguen y se apropian de todo. Es un abandono total y muchas otras cosas. En términos generales no les importa lo que le puede pasar a un pueblo, porque todos estos idiotas están pendientes de que nadie les robe sus riquezas apropiadas, o que también pierdan toda su casta de padrear o sus salarios altos para que puedan atender con alcurnia a las mujeres y jovencitas, y de esta forma todos puedan decir que es el nuevo engendro, es de buena prosapia. Pero da una risa ver a todos estos siervos idiotas dedicados a las preces para que nadie desbarate a estos individuos y organizaciones que rigen estas locuras, pero a la vez atacan a la humanidad y los pueblos están en un abandono total, porque los serbios idiotas se creen un Adonis y deben impresionar a las bellas mujeres a primera vista. Por eso todos los cuidados necesarios, y como todos ellos están ocupados cuidando su figura y no vayan a adquirir una adiposis, a la vez se encuentran pendientes de lo último en presentación de las diferentes vestimentas de los más destacados modistos. También se mandan pulir los mofletes y otras cosas para cuidar la salud y la figura, para estar esbeltos desde la mocedad hasta llegar a la macrobio, para que no les vean como un vejestorio, sino como un Adonis en etapa de maduración. Por eso, hermosear con estilazar las arrugas de su faz. Pero también donan grandes cantidades de dinero a la eugenesia para encontrar la perpetuidad. Ahora, buscarán la forma de evitar la lipogénesis y no aparezcan saborros, y están atentos a la senescencia y les pueda causar un mal, y les preocupa que se puedan encontrar con una xenogénesis a la raza. Por eso la pulcritud es muy estricta para evitar cualquier enfermedad, pero están todos los cuidados que tienen, y al encontrárselo uno con ellos es como si estuvieran en una sala de recuperación de cuidados intensivos de tantas cosas que se hace para conservar la longevidad. Y si tomáramos un aparato moderno para analizarlo en toda su estructura o por dentro, los vamos a ver como unos retales coloridos. Por fuera la unión de los retales con una costura finísima o con puntadas uniformes para que la presentación sea máxima mientras sana y su hermosura delumbre más, y que los ungueal estén limpios, etc. O sea, como unos petimetres de buen semblante después de todos estos remiendos para comenzar el galanteo a las bellas mozuelas que son atraídas por sus conocidos olorosos, como un animal en celo para generar a las bellas mujeres, para la continuidad de la estirpe maligna.
Entonces encontramos a todos estos siervos idiotas como el de la religión Z y otras, los políticos, los criminales, las esferas sociales alta, media, baja, la sociedad criminal educada, las fuerzas de seguridad, revoluciones, guerrilleros, dictadores, paramilitares, el gobierno, tiranos, guías de estados y muchos otros. Es como si todos estuvieran en una yeguacería esperando el turno para la conquista y generar a todas aquellas que puedan concebir y preparadas para la crianza de estos nuevos seres, que para mí son engendros malignos o raza maldita, que tras generación y generación solamente crean el caos en contra de la humanidad. Pero en cada generación he dado para estos nuevos seres humanos que son considerados especiales, iluminados, elegidos, etc. Y por ser también engendros de los siervos idiotas, la suerte los acompañará porque automáticamente pasarán al famoso paraíso terrenal o mundo